Bienvenidos una vez más a nuestro Entérate. Estoy muy contento de que puedan sintonizarnos a través de las plataformas de frecuenciaglobal.com, que se transmite los fines de semana a las 10 de la mañana, nuestro Entérate. Y ahora también lo pueden disfrutar a través del canal Bien Enterado en YouTube. Yo soy Darwin Serpa, si me pueden encontrar en las redes sociales. Estoy, pues, como siempre, pues muy contento de poder hablar de esos temas que son tan necesarios y que pues he decidido compartirlo con todos ustedes a través de esas experiencias, historias de profesionales, de gente que ha tenido pues una historia bien particular y que ahora también la quiere compartir con el mundo, así como a través de este espacio. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestro canal de YouTube, en donde pueden allí suscribirse en la tienda de Play Store y de iOS. Allí pueden descargar la aplicación de Frecuencia Global Tu Radio. Mi invitado del día de hoy es un escritor venezolano quien se encuentra en Perú y actualmente pues está desarrollando un trabajo muy interesante, importante además, sobre todo porque deja constancia a través de la palabra escrita lo que ha significado estos años o estos últimos años acerca de la migración venezolana. Le doy la bienvenida y quiero agradecerte, César, por estar conmigo en este día a través de esta plataforma y a través de Entérate. César Zavala, muchísimas gracias, bienvenido. Hola Darwin, no, más bien las gracias a ti por el espacio. Siempre es bueno conseguir estos espacios para dejar registro, ¿no? Como decías, primero textual y ahora registro multimedia de lo que está pasando en el país, ¿no? Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a los que nos ven y también a los que nos escuchan. Bueno, hablar de César, quien es un joven venezolano, actualmente se encuentra radicado en Perú y pues trae una experiencia, bueno, en el mundo de la letra bastante importante, sobre todo a través de la poesía, sus estudios en el mundo, pues, de la sociología le ha hecho seguramente reflexionar, me imagino, César, porque vienes con una trayectoria como escritor a través de esos ensayos, de esos pasajes, a través de la poesía, ¿verdad? Que es un arma poderosísima en el mundo de las letras y que te ha servido además como ese trampolín para al día de hoy poder presentar no solamente, bueno, ese homenaje que le haces a través de la palabra escrita a lo que está sucediendo con la migración, sino que ahora pues te has dedicado un poco a investigar más, me imagino, por todo ese proceso que estamos viviendo como venezolanos, tú allá en Perú, yo acá en New Jersey, en los Estados Unidos, pero para toda la gente que nos está viendo, también para los latinoamericanos, porque es algo que tu interés no solamente se centra, y así lo he podido leer por allí, en el caso venezolano, porque nosotros estamos, pues, digamos, estrenándonos, ¿no? En este tema de la migración. Pero primero cuéntame un poco cómo ha sido ese desarrollo para aquellas personas que no te conocen, desde qué edad empezaste a escribir antes de que llegaras a la sociología o cómo llegó, todo llegó junto. Bueno, en realidad la sociología como que me abrió el camino para comenzar a escribir, ¿no? Debido a todo el cargamento de lectura que recibía más o menos en el año 2009, 2010, donde todavía no había crisis, pero sí habían unos vestigios. Entonces, nada, en el 2010 comencé a escribir panfletos de crítica social en contra no nada más del gobierno, sino de instituciones, de las mismas personas, de las universidades. Y escribía panfletos universitarios de crítica social, pero todo era demasiado informal, ¿no? Igual para mí, o sea, para mis adentros sí era formal, Ujú. pero a nivel editorial o a nivel de bibliotecario era algo demasiado informal porque ni siquiera contaba con un derecho de autor, ni siquiera tenía nombre inscrito, nada, nada. Entonces, nada, pues en el 2013 ya como que lo hago un poquito más formal porque hago alianzas con Manuel Alejandro Ceballos, que es o era el presidente de Acción Poética de la ciudad de Toluca, en México, y es él que
abre pues mi espacio para que yo pudiera escribir mi primer libro, que es Intramuscular, Poesía más allá de los músculos, Ujú, que no tiene nada que ver ujú, con migración, ujú, pero en realidad sí, esos fueron mis inicios, con acción poética, haciendo poesía muralista en mi ciudad, conociendo más gente, uniéndome a grupos, y nada, se abrió ese camino para que en 2015 nosotros pudiésemos presentar este libro en la Feria Iberoamericana de las ujú, Letras, y ujú. de ahí comenzar ya pues el largo camino de ser escritor, ¿no? Que es algo súper difícil, pero ya hemos logrado bastantes cosas. Tú eres de Upata, ¿y cómo se desarrollaba para aquel momento o en tu juventud, en esa parte de, o más joven, en la parte estudiantil? ¿Cuáles eran esos sueños que tenías para aquel entonces, en ese trayecto, ¿no? De la adolescencia o parte cuando entras a la universidad y te encuentras con ese otro mundo, ¿verdad? Político, social. ¿Qué había allí en esa parte de las expectativas? Me imagino yo, ¿no? Claro, sí. Cuando yo salí de Upata comencé a estudiar en Cumaná, en la Ujú, Universidad de Oriente, y es como tú dices, pues se abre un mundo multidiverso de ver cosas que nunca habías visto porque vivía literalmente en un pueblo. ujú, Y yo como que tomé todas esas ideas que aprendí en la universidad y me las llevé pues a mi pueblo, que era o quizás sigue siendo, ¿no? Eh, un pueblo muerto culturalmente hablando. ujú. Solamente contamos con una sola biblioteca, no Al había día de hoy, mucha... Sí, no, en aquel tiempo la biblioteca existía, ahorita existe la estructura, pero no hay vida wow. de lectura, de nada. La Casa de la Cultura, no había mucho fomento cultural en ese momento. Y nosotros quisimos hacerlo de la poesía muralista buscando que muchos chicos se integraran, ¿no? Ujú, Para hacer concursos de poesía escolar, pero nada de esto se nos dio porque sabes que 2015 y 2016 fueron ujú, como que los años más fuertes, o el 2016 fue el año más fuerte de la crisis, ujú, y en realidad nadie estaba pendiente de eso, pues, estaban pendientes de otras cosas. Entonces, pero yo sí seguí con esa, como que con esa línea de llevar y hacer todo lo que yo había aprendido, ujú. pero fue un choque súper fuerte, un súper fuerte porque, por lo que te digo, pues Upata es una ciudad muerta culturalmente hablando. En aquella época, bueno, es tiempo, son años recientes, ¿no? En aquella época, ¿qué recuerdas que ha sido lo más duro antes de emigrar cuando estabas en esos momentos de la universidad o en aquellos momentos donde tu sueño de promover la cultura en tu pueblo, pues era, pues, digamos, era tu norte, ¿no? Antes de tomar la decisión de... Bueno, mientras yo estuve en la universidad, pues yo ingresé a la universidad en el año 2006 Ajá, y hasta el 2012-2013 se vivía época de bonanza petrolera. No ujú, teníamos ningún tipo de frustración, no había ningún tipo de crisis. Ya cuando termino la universidad y comienza, como tú dices, 2015-2016, eh, muchas cosas te detenían. O sea, la frustración de no tener simplemente dinero físico en tu bolsillo, la frustración de saber que nadie te apoyaba en este sentido de, de hacer cosas a través de la cultura, porque nadie estaba pendiente de eso. eh, la frustración de no conseguir comida, pues simplemente. Y no había transporte, y si tenías tres, cuatro trabajos, igual el dinero no te alcanzaba. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me marcó, ¿no? A nivel personal. ¿Cuándo decides tomar bueno, tomar esa decisión que como a muchas personas en esa época, pues, te escuché en alguna entrevista hablabas de que en esa época, y bueno, creo que era el comentario generalizado, ¿no? Inclusive de aquellos detractores en donde no querían reconocer, no quiero hablar de política porque este programa pues, se dedica al tema, pues, digamos, del humano, ¿no? Pero inevitablemente el hecho político está allí marcado. Sin embargo, no quiero ahondar mucho, pero había sectores que estaban, que no reconocían que había un proceso migratorio importante. ¿Cuándo decides tomar tú esa ruta más allá de la moda? Porque ciertamente parecía
que había una moda que todo el mundo se iba para, lo primero que recuerdo era Panamá, que se escuchaba muchísimo, ¿no? Cuando la gente buscaba hacia Centroamérica, antes que llegara todo este boom para los Estados Unidos. Luego estaba Perú, estaba Chile, porque la gente quería, pues, digamos, tener un estatus, ¿verdad? Al menos en la calidad de vida, y la gente emigraba a Chile porque decía que era lo más parecido a Europa, inclusive en aquella época Argentina, que a pesar de tener, pues, su forma de gobierno, que al día de hoy lo mantiene, pues tenía ciertos estándares de calidad. Pero en tu caso, ¿cómo fue esa decisión? Bueno, primeramente yo pienso que la política marcó todo. Ujú, La política sesgó lo económico, sesgó lo social. Y yo pienso que esa es la verdadera causa por lo que la gente empezó a migrar, ¿no? ujú, Por la mala política, por la política mal practicada. En mi caso, sí, yo en el 2017 yo estaba trabajando en el Ministerio de Salud ujú, y nada, pues como se saben, los sueldos eran ujú, paupérrimos, la situación laboral era dificilísima y yo decidí retirarme, o sea, no lo hice por moda porque obviamente tenía eh, mis necesidades personales, económicas, sociales, culturales, además de mis aspiraciones también, pues como ujú, persona. Porque, como tú dices, mucha gente emigró por moda a Chile, por ejemplo, ujú, y porque querían tener la misma calidad de vida que tenían en Venezuela, sin ujú, saber cómo eran estos países de Latinoamérica, ¿no? ujú, Pero en mi caso fue así, o sea, no emigré por moda porque en realidad lo hice por necesidad, ujú, por, como te digo, necesidad económica, laboral, social, de estatus, de rol, eh, pero sí conozco mucha gente que sí lo hizo por moda, pues porque hubo un tiempo que, como tú dices, cuando la gente se iba a Panamá o también se iban a Estados Unidos, que fueron los primeros que salieron, que ujú, pudieron salir con dinero. Ellos sí, en realidad ellos sí hicieron un proceso migratorio, ujú, porque pudieron planificarse. Pero si tú ves la historia de la migración venezolana a partir del 2017, 2018, 2019, ya la gente no se planificaba. ujú, Ya la gente decía, me voy para donde me salga, o me voy para donde alguien me esté esperando, agarro una mochila, meto dos blue jeans y me voy. Entonces ujú. yo pienso que ahí la vertiente o la variante de la migración cambió y ya no eran personas que emigraban, sino que personas que estaban siendo desplazadas. Cuando veías ese proceso, porque como sociólogo me imagino que debe ser interesante, ¿no? Porque para eso uno cuando está en la universidad se forma, ¿no? Para poner en práctica esos conocimientos y se supone ayudar al entorno que lo rodea en cualquiera de las áreas, ¿verdad? Bien sea como, no sé, docente, arquitecto, médico, pero un sociólogo tener que atravesar además, bueno, como todo el mundo, porque al final todos somos venezolanos y estamos viviendo las mismas situaciones, independientemente, creo yo, del estatus social, porque todo el mundo estaba pues pasando esa gran necesidad de la que ya conocemos. Pero en tu caso, ¿cómo lo analizabas antes de tomar esa decisión que trajo además una recompensa interesante que yo no sé si en algún momento lo llegaste a pensar, que es el desembocar todas esas ideas en un libro? Pero antes de que llegues al libro, ¿cómo analizabas ese hecho? Sí, tienes razón en lo que dice, porque yo pienso que de la desgracia surgió algo hermoso, ¿no? Que es la creatividad. Eh, yo lo analizaba en el sentido de que el sociólogo siempre es totalmente objetivo. Es una ciencia totalmente objetiva, donde las realidades subjetivas quedan a un lado. Pero en este caso, yo fui como que mi propia fuente de información. En este caso tuve que librarme de lo que es la objetividad sociológica y comenzar a ver desde mi ojo, o sea, desde mi realidad subjetiva, qué era lo que me iba a pasar. Ujú, Y de ahí es donde viene toda esta vertiente, todo este río de comenzar a escribir, de comenzar a describir sobre todo la realidad, no solo la realidad venezolana, sino la realidad latinoamericana y la realidad de todos estos seres humanos que en su mayoría han migrado en grupo, o sea, han sido un grupo de millones y millones de venezolanos. Entonces yo decía, mi necesidad es estudiar, describir, explicar por qué estos grupos están saliendo, por qué estos grupos se están yendo.
que era algo fácil, ¿no? Saber la causa de por qué se estaban yendo, pero después cómo se iban a adaptar las distintas realidades nacionales y por eso surge pues la idea de comenzar a estudiar la migración. ¿Cómo fue tu proceso cuando decidiste irte a Perú? ¿Y por qué Perú? Lo que pasa es que en el 2015, cuando presenté este libro que te digo en México, Ujú, conocí personas de este país y fueron las personas que me recibieron acá. ujú, Por eso elegí este país, pues. Tampoco, tampoco mi proceso migratorio fue tan atropellado. ujú, Tenía cierto nivel de planificación, ¿no? Y nada, los momentos eh, que eran a priori de emigrar eran horribles a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel emocional y psicológico. O sea, no sabes a lo que te vas a enfrentar, no sabes cómo vas a llegar allá, no sabes si en realidad te van a recibir. Y siempre pensaba. Cuando comencé a viajar, que ujú, tardé como unos 7 días viajando, esos 7 días pensaba era cómo iba a ser mi vida ahora y también pensaba en un regreso. ujú, Pero es la misma mente que te juega, pues, ¿no? Ya no he llegado y ya quiero regresar, porque es ujú. difícil deslastrarse, pues, de lo que son las usanzas, las tradiciones, las costumbres. Fíjate que eso es importante, de verdad, que lo menciones, y sobre todo en el programa, porque una de las premisas que tengo es, pues, compartir esos temas que están relacionados con la salud mental y el bienestar, ¿no? Y que tú mismo lo has experimentado y sobre todo cuando se viaja tanto tiempo en carretera. Me imagino que fue por carretera, yo no sé si fue por avión o como haya sido, porque igualito, sea por avión, son muchísimas horas para el que nunca ha agarrado un avión o son muchísimas horas de expectativa esperando allí, pues estando allí pensando qué va a suceder con mi futuro, ni siquiera con el presente, porque el estado de ansiedad en que entran pues quienes decidimos tomar esa decisión, se disparan esos niveles emocionales al extremo, ¿no? Y hablar del tema de salud mental, que de alguna forma también lo estás tratando, y de bienestar en este último trabajo que has publicado, pues se refiere mucho a eso por lo cual millones de personas han atravesado y que seguramente se deja a un lado por la misma rutina y la dinámica en la que se convierte el día a día del migrante, ¿no? Porque estamos trabajando seguramente en algo que no era para lo cual no nos preparamos, y como tú lo decías también, y creo que es algo, una característica que se sigue repitiendo en varios países, ¿no? Que ven al venezolano, y hablo de este tema en particular porque somos venezolanos y no puedo hablar de otro país que no conozco, sino del mío, y de la forma en que nos relacionamos, y sobre todo cómo nos identifican o nos califican cuando estamos afuera, ¿no? Y tiene que ver mucho con eso que has comentado en otras oportunidades, la preparación, hay una diferencia, ¿no? Inclusive cuando se refieren a uno. En algunas oportunidades esa calificación puede ser, pues se aprecia, se agradece, o puede ser despectiva, o de alguna forma hay una xenofobia por allí solapada, ¿no? También. Porque, bueno, puede entenderse como algo de prepotencia por parte del migrante venezolano. ¿Cómo ha sido todo ese aprendizaje y cómo se analiza o se reflexiona acerca de todo lo que es el proceso de la emoción bueno, de tratar de estar bien en lo emocional cuando hay factores externos que inevitablemente van a hacer que el día a día no sea igual o tan cómodo como el que uno estaba acostumbrado en su país de origen? Y aquí sí no puedo hablar solamente de Venezuela, sino de otros. Claro, cuando yo empecé a desarrollar temas de migración, eh, en un principio quería abarcarlo todo, pero en realidad no se puede abarcar toda una realidad, porque la realidad social es inconmensurable, no lo vas a poder abarcar completamente. Yo dije, si lo abarco por variantes, creo que se va a hacer más fácil, ¿no? Ujú, Entonces, el primer libro trata de una variante psicológica, emocional, y pienso que eso dio vida a lo que es el libro, en realidad. Entonces, yo dije, primero comienzo con la variante emocional, cómo se sienten al dejar su país, cómo se sienten al dejar a su mamá, a que su es el libro hijo. Diáspora, vamos a recordar para quienes están viendo la entrevista o quienes están escuchando,
que además la pueden encontrar en Amazon, ¿no? Sí, exactamente. Ujú, Sí, es un libro bastante, es bastante emocional, ujú, como te digo, o sea, lo que quise fue estudiar, explicar y describir cómo se sentía el migrante a nivel emocional al dejar ese cordón umbilical, ¿no? O sea, cómo después de estar viviendo tanto tiempo en tu país, cómo dejas tu país, sus tradiciones, sus costumbres, cómo dejas a tu mamá, cómo dejas a tu hijo, en el caso de los que tenían hijos, tienen hijos, ujú, y quise estudiar eso por ahí. Yo creo que fue como un objetivo para abarcar esa realidad tan grande de tantas variantes. Yo, en mi caso, yo llegué con la mente abierta porque yo pensaba o había estudiado mucho sobre realidad latinoamericana y los países latinoamericanos en realidad nunca han estado o estuvieron preparados para recibir migrantes. Más bien era al revés. Los argentinos se iban a Italia, los chilenos se iban a Europa, los brasileños se iban a Portugal, los colombianos se iban a Australia y los peruanos se iban a Estados Unidos, pero ellos en realidad nunca estuvieron preparados, sus gobiernos, los estados nunca estuvieron preparados para recibir migrantes. Entonces, yo me imaginaba que iba a haber choque cultural. Y va a haber choque cultural porque el venezolano piensa muy distinto a un ujú. chileno, piensa muy distinto a un peruano. Nosotros venimos de una economía que es sumamente fácil en cuestión, por ejemplo, los servicios. Nosotros nunca pagamos servicios. eh, Ujú, Vivíamos prácticamente nuestras propias casas. Entonces, cuando exacto, llegas, chocas con eso. ujú. Hay muchos venezolanos que todavía les cuesta pagar agua, les cuesta pagar luz, La les renta. cuesta pagar una buena movilidad, un buen transporte, la renta. Entonces, mucha gente se regresa por eso, porque no tiene dinero para el gasto superfluo, pues el gasto común de divertirse. Entonces, toda la plata como que se te va en pagar esos servicios. Y yo creo que el choque cultural empieza ahí. Y lo que tú dices de los venezolanos y la prepotencia es triste decirlo, pero es así. Hay muchos venezolanos que son demasiado prepotentes y han querido llegar a otros países a marcar un territorio cuando uno debería llegar a otro país a tratar de adaptarse primeramente a sus leyes, a su cultura, a su nivel social, a su nivel cultural. Fíjate que hay algo interesante que, bueno, uno revisa, ¿no? Cuando se pone a analizar y cuando le pasa o cuando lo vive, porque nunca, no sé, en mi caso nunca pasó por la mente. En algún momento sí, como hace 20 años. No sé, estaba más joven y decía, bueno, me voy a Estados Unidos y tal, qué sé yo, pero pasaron muchísimos años y es cuando se da la situación, ¿no? Y se da la situación por eso mismo que estás hablando, porque en los más recientes, pues la gente lo que hizo fue tomar lo que tenía y ni siquiera preparar, no sé, lo que durante muchísimos tiempos se hizo, ¿no? Apostillar títulos, preparar constancias, cartas de buena conducta y toda aquella carpeta y todos esos papeles que eran necesarios porque la gente, bueno, los que pudieron emigrar en esa primera camada, ¿no? Ese primer grupo que tuvo la oportunidad los médicos llegaron a integrarse dentro del sistema de salud, por ejemplo, de Chile, de España, etcétera, etcétera. Me acuerdo que, y también revisando esa entrevista que tuviste con la gente de la Alianza Francesa, me dio mucha gracia porque recordaba que en esa época tan dura, tan difícil, aparecieron pues empresas que te ayudaban a migrar, ¿no? Y especialistas que de la noche a la mañana aparecieron para dar ese consejo. Conozco gente seria. Conozco gente muy seria, profesional, que inclusive hacían esa conferencia, pero era para evitar, inclusive, para que la gente no saliera del país, ¿no? Para evitar eso de que, no es que no saliera, sino como que tomara conciencia de en realidad si estaban preparados para tomar esa decisión, porque no era fácil, era como una orientación, ¿no? Y en este caso me llamaba mucho la atención de esta gente, de esta empresa, que yo decía, oye, pero ¿cuál es el negocio? ¿No? Que la gente no se vaya, quieres que, no sé cómo, había esa duda y me parecía interesante el trabajo que están realizando porque ellos lo que estaban buscando de alguna manera de preparar emocionalmente a la gente que si en realidad tú que venías de Upata, por ejemplo,
¿verdad? Y debe haber calor todavía, eso no debe haber cambiado, ¿verdad? Y te ibas a Alemania, te ibas a encontrar con el clima opuesto, ¿no? Y de alguna forma esta gente, pues daba esa orientación para que, mira, vas a tomar bien la decisión, ¿qué vas a hacer a Suiza, por ejemplo? ¿Tú qué quieres Suiza, no? Y entonces era allí como que un equipo multidisciplinario que había que orientaba a esa gente. Pero por otro lado estaban esas personas que te ayudaban a emigrar o te daban esa recomendación de que el mundo era excelente y lo que les interesaba era el negocio. Entonces, hoy día parece increíble, y no quiero nombrarlo, pero me parece como contradictorio un asesor o influencer que al día de hoy se ha convertido y está en Venezuela. Entonces, después que vivió durante muchísimos años en Venezuela, en Estados Unidos, donde hablaban mal inclusive de la situación, el país, la política y todo, ahora desde Venezuela, pues tranquilamente llama a la gente a regresar a Los Roques, a hacer turismo en el país, que en Venezuela sí hay oportunidades para desarrollarse. Me gustaría que hablaras un poquito más de ese tema y lo puedes hacer aquí tranquilamente porque sé que en aquella entrevista se ahondaron mucho en tu tema literario, ¿no? Pero me pareció interesante tu pequeño comentario acerca de esto. Ah, sí, es de los coaching motivacionales que Ujú, existieron, ¿no? De eso te refieres. ujú, sí, ¿Qué claro. pasa? Lo que pasa es que estos coaching motivacionales parece que no estudiaron la realidad de la migración venezolana. Ujú, Como te digo, la realidad de la migración venezolana tuvo un antes y un después. La primera camada que salió, como te digo, tuvo chance de apostillar sus títulos, de reunir su dinero, de planificarse, de irse a Europa y, como tú dices, de integrarse a la vida laboral, ¿no? Especializada, por ejemplo, médicos, abogados y todo eso. Y el después es el desplazamiento, que ya no es migración. Entonces, yo creo que ellos no entendieron esa parte y te decían a ti, ellos desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su auditorio, quizás desde su vida acomodada, te ujú. decían a ti, no emigres sin planificarte. Y era lo que decía, es como decirle a un ciudadano sirio que se planifique cuando le están cayendo a Claro, a bombazos bomba. a su país. Claro, por supuesto. En este caso, nosotros no nos hizo, claro, entonces, en nuestro caso particular, nosotros no nos desplazaron por motivos de guerra, pero nos desplazaron por otros motivos que son también súper agobiantes, Ujú. ¿ya? A nivel mental, a Claro. nivel económico, a nivel social. Entonces, ¿qué comenzó a hacer la gente en después de la migración venezolana? Ya la gente no estaba migrando, porque la gente primero no se estaba planificando. Segundo, quizás no tenían el dinero completo. Tercero, no tenían dónde llegar. Ujú. Tercero, no sabían qué iban a hacer al llegar. Entonces ya estamos hablando de un desplazamiento, este, no migración como tal, sino un desplazamiento de personas. Como se desplazan, por ejemplo, los ucranianos se han estado desplazando a Polonia, ¿ya? Porque ellos en ningún momento han tenido chances de acomodar y de planificarse para irse a Polonia porque Rusia los está invadiendo. O sea, Ujú. yo creo que los coaching motivacionales no supieron No entender visitaron esto esa parte y de quisieron hacer, como tú dices, yo creo, es por eso que te digo, o sea, lo hacen desde la comodidad de su casa, desde su vida acomodada y desde ese punto de vista creo que es sí, bastante es muy cargado de lamentable, y egocentrismo, ¿no? yo Por lo parte veo de ellos. como creo que Es en el súper caso lamentable. particular que veo de este que bueno, que es muy famoso, lo veo como contradictorio, además como una burla, ¿no? También para aquellas personas a las que en algún momento los impulsó, los empujó, porque además las sesiones, me imagino, no eran gratis, ¿no? Eran seguramente bien costosas y que ahora que estás mm, medio haciendo raíces, medio estableciéndote en ese país, que le digas, vente, que Venezuela se arregló, me parece una burla total, ¿no? Y que, bueno, es parte de este proceso también donde Mira, el Darwin, aspecto emocional de todo esto, de todos nosotros como migrantes, pues se ve afectado. Y como tú dices, algunas veces uno obvia
situaciones porque no quieres llenarte tanto de tanto pensamiento o en exceso de ansiedad, ¿no? Porque te pones a pensar, voy en el autobús o voy en el avión que dura 4 horas, tengo que hacer 3 escalas, pero ya me quiero devolver y pienso estar allá, ¿no? Claro. Y es tan contradictorio el proceso de la migración, que muchas personas de estas que te estoy nombrando que han sido desplazadas han logrado llegar a otro país y han logrado alcanzar sus metas. O sea, no el éxito, porque yo pienso que el éxito es personal, ¿no? Pero han Ujú. logrado alcanzar sus metas, han logrado adaptarse, han logrado inmiscuirse, han logrado tener una vida laboral rentable, han logrado su ciudadanía, a pesar de todo lo que pasaron para llegar ahí. Entonces, ¿cómo tú le dices a una persona que no emigre desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu auditorio, de tus conferencias que son pagas y tú te lucras de eso? Entonces, no, yo pienso que eso es muy lamentable, como dices. Fíjate, en estos últimos años has publicado ya 2 obras literarias muy interesantes. Hablamos del libro Diáspora, que habla de esa parte emocional y muy intensa, muy densa, ¿no? Como te caracteriza a ti, porque te sigo en Facebook y leo tus escritos, tus pensamientos. Y está esta última publicación que habla de la anatomía de la frustración, que me parece aún más interesante, sobre todo porque sigue la misma línea de la poesía, ¿no? Y sigue esta investigación, toda esta, bueno, plasma, como tú dices, no solamente una vertiente desde la parte emocional, sino ahora lo físico, lo orgánico. En esa primera publicación que te da la oportunidad a ti de llegar a donde estás y bueno, de promocionarte como escritor y ya con, bueno, con un espaldarazo importante que te da esa obra y que además tienes moral, ¿no? Como quien dice, porque además has vivido y convivido con este tema. ¿Cómo surge esta segunda publicación? Porque sé que la primera fue muy rápida, ¿no? Y tuviste la oportunidad de hacerla muy rápida y se dieron las cosas como que fluyeron para que se publicara. Cuéntame de esta segunda, de esta parte de donde te encuentras además con un tema que es muy cotidiano en todos los que hemos migrado o lo que hemos salido. Sí, claro. Bueno, ya esta segunda parte crece de la necesidad de descubrir una nueva variante, ¿no? Como tú dices, ya habíamos hablado de la variante emocional. Yo dije, ¿por qué no hablamos ahora de la variante física? Que nadie sabe lo que sufre un cuerpo cuando emigra o cuando es desplazado. Y digo, nada, voy a comenzar primero a estudiar las teorías de David Le Breton, Ujú, que habló sobre la sociología del cuerpo y cómo todo se manifiesta en el cuerpo, y comencé a estudiar estas teorías, ¿no? Y luego comencé, como cualquier sociólogo, a hacer encuestas a personas que están afuera y a ujú, personas que están en Venezuela, haciendo una simple pregunta: ¿cuál ha sido la parte de tu cuerpo que ha sufrido más con la migración o ujú, con el desplazamiento en este caso? ujú, Y la gente me comenzó a responder, amigos, no amigos, personas que me conseguían para más entrevistas, y la gente me comenzó a responder y nada, la espalda, las manos, los pies, las piernas, ujú, y todo eso yo lo conjugué con la teoría sociológica y ujú, porque cuando, por ejemplo, uno es desplazado o uno emigra, ya sea por tierra, por avión, por donde puedas ir, porque hay gente que está hasta caminando se ha ido, ujú, hay un sufrimiento del cuerpo, porque en el cuerpo se expresan todas las emociones eh, del ser humano. Entonces comencé a escribir poemas sobre la espalda. También tuve que estudiar un poquito ujú, de anatomía humana, y también estudiar un poco de la frustración, las teorías de las frustraciones a nivel psicológico. Entonces es como una conjugación de todas estas causas que hacen ver que en realidad el sufrimiento no es nada más mental, el sufrimiento también es físico y es súper aterrador, porque hay gente que quedó sufriendo de la espalda, hay gente que quizás queda sufriendo de sus manos, de sus pies. O sea, me pareció súper interesante hacer esto porque hace ver, ¿no? El proceso que estamos viviendo como
el proceso más negro de la historia del país. Sí, y cuando te vas a ese tema orgánico y cuando te vas al tema de la frustración y todo lo que pasan los migrantes, no solamente lo de Venezuela, sino lo demás, lo de toda Latinoamérica, que en este caso pues hay un movimiento, creo que ha sido uno de los años más importantes de la migración latinoamericana, ¿no? Creo que así lo dicen algunos estudios, sobre todo en lo que ha sido el cruce del Darién, por ejemplo, hacia el norte de América tiene que ver precisamente con toda esa necesidad de la gente de encontrar calidad de vida, pero que cuando la encuentran no sabemos a qué costo tienes esa calidad de vida y cómo y qué significa calidad de vida entonces, porque en base a lo que estás comentando y toda la encuesta que hiciste, y por experiencia propia sabemos que la calidad de vida a lo mejor puede ser un ratico, un fin de semana, si quieres tener 2 turnos, cuántas horas le dedicas al sueño, o pasaste más de 10 horas parado, ¿no? Atendiendo al público y te duele la columna, la lumbar, la cervical, o bueno, tienes padecimientos que nunca en tu vida te habían aparecido. Y estaba el otro tema que es una cruda realidad, que son el tema de los seguros, que son el tema, pues, en países que en el caso de los países norteamericanos, donde el sistema capitalista sabemos que es el que predomina, pues la salud es un negocio también, ¿no? Y en aquellos países donde al menos, digo, en Sudamérica, en aquellos países que tienen una mejor economía, pues también cuesta mantener la salud al día y sobre todo que le cuesta el bolsillo de cada migrante. ¿Cómo ha sido también esa, me imagino, ha sido esa cruce de ideas allí para desarrollar ese libro? ¿Qué pasa? La gente piensa que el proceso de migración empieza en tu país y termina cuando llegas al otro país. Ujú. Y en realidad yo pienso que el proceso de migración no termina nunca, porque tú lo empiezas en tu país, en tu planificación, si tuviste o no la tuviste. Continúa en el viaje que vas a hacer y se acentúa cuando llegas a otra realidad nacional, por esto mismo que dices. Nosotros nunca tuvimos que pagar por seguros médicos. En los tiempos de bonanza petrolera siempre había buenos servicios de salud, era accesible. Entonces hay un choque cultural en ese sentido. Y el proceso migratorio siempre va a seguir aterrándote. Primero porque, como dices tú, eres extranjero, eres de otro lado, y quizás a mucha gente le choca que, uy, este viene de otro lado, ya tiene seguro, nosotros no tenemos y hay un choque ahí fuerte. Entonces, tu proceso de migración va a seguir, yo pienso que hasta que te mueras. Yo creo que vas a cargar con esa mochila hasta que te mueras porque simplemente porque eres extranjero, así obtengas la ciudadanía en cualquier momento. De este libro, ¿recuerdas algo en particular que hayas escrito y que se identificó con el público, con la gente con la cual estabas pidiendo ese sondeo, pero que se identificó contigo particularmente? Sí, en realidad, todos estos poemas escritos en la primera parte del libro, Ujú, hay mucha coincidencia, ¿no? Me llama mucho la atención estos chicos que le llamaban los caminantes, ujú, que fueron los que el poema de las piernas y el poema de los pies están netamente dedicados a ellos, porque ese desplazamiento fue un poco más rudo, ¿no? Que mucha ujú. gente sí tuvo para pagar un servicio de autobús o irse en avión, pero estos chicos iban, porque yo los he visto muchas veces, caminando por Colombia, esperando un aventón, como dice el poema, esperando un aventón a la fragilidad. Ellos creo que han tenido un proceso de migración mucho más fuerte. Entonces, por ahí va, ¿no? También hay una prima que está en Argentina que hay una parte del libro que es el poema dedicado al vientre, con respecto a las mujeres que se volvieron irregulares en su periodo, debido al viaje, debido a todo al componente hormonal que es Ujú. llegar, migrar, cambiar. Yo creo que la mayoría de los poemas escritos ahí, mucha gente se ve, se vio o se ve reflejada en esos poemas. Incluso yo también con mis dolores de espalda, Ujú, creo que lo ujú. he Te iba a sufrido, preguntar eso, estar tanto tiempo sentado. qué molestia o qué cambios hubo en ti
que lo hayas plasmado en el libro, por ejemplo. Sí, bueno, mis dolores de espalda prácticamente porque o sea, son 7 días viajando, ya lo he hecho 2 veces. Ujú, Eh, he ido a Venezuela 3 veces, he viajado una vez por avión y 2 veces en bus. ujú. Y, es sumamente fuerte bajarte de un bus, subirte a otro, no tienes descanso en hoteles, simplemente te montas, sigues, pasas la frontera, caminas, entonces tu espalda eh, sí está como propensa a lesiones, ¿no? Aparte de lo que tú dices, después que llegas a la realidad nacional nueva, comienzas a trabajar, no estás como que, no estás como adaptado al ritmo de trabajo, trabajar 10 horas parados, 12 horas parados, entonces como que eso te tiene pues sus consecuencias físicas, ¿no? Y aparte, la consecuencia mental, pues, porque la mente, la cabeza, también forma parte del cuerpo humano y también recibe todas estas consecuencias de la migración forzada o el desplazamiento. Luego de realizar estos 2 libros, César, ¿qué has pensado? Porque sé que has estado bastante tiempo dedicándole a la promoción del primero, al menos del libro Diáspora, ahora que te encuentras con este material, ¿no? Que sirve además como una carta de presentación para que otros países, y sobre todo aquellos quienes están, viviendo y ven además este proceso en carne propia, pues, que ese registro importante, ¿no? Porque tiene que ver alguien más allá de, y he entrevistado, he tenido la oportunidad de entrevistar a periodistas que hablan, pues, su proceso, lo cuentan a través de una novela, tú lo cuentas a modo de poema. Recuerdo que entrevisté a una periodista, se encuentra en España, una venezolana, y creó una historia además en donde el tema migratorio estaba mezclado allí a forma de ficción, pero mezclaba el tema emocional. Y así como ustedes, pues mucha gente recopilando datos acerca de los horrores que también se viven en ese trayecto de migrar. Y ya no solamente hablo de los venezolanos, sino también lo que vive a nivel de Latinoamérica. Luego de este libro, sé que has estado también haciendo conferencias. Cuéntame un poco cómo va la dinámica para, bueno, no sé, encontrarse con el público, tener un poco de espacio, reencontrarse, la gente verse, identificarse, sentirse que no está sola. Aquellos que no hablan del tema porque, bueno, no tienen un espacio, no tienen seguramente, porque es otra, ¿no? También el tema de las consultas psicológicas o psiquiátricas en cuanto a este tema de lo que sufre un migrante, a veces está fuera del alcance del bolsillo. ¿Han servido estos momentos que tú compartes con tu público para que puedan compartir, intercambiar ideas acerca de esto? Bueno, te respondo lo primero que me has preguntado, que tiene que ver con qué viene después de este libro, ¿no? Ujú, Y si tú ves eh, el proceso migratorio venezolano, la realidad del éxodo venezolano, se van abriendo nuevas vertientes cada día. Por ejemplo, al principio fue los que migraron de forma normal, ujú. luego los desplazados hacia Latinoamérica. Ahora se abrió la vertiente que has nombrado de la selva, de estos que se han ido hasta Estados Unidos, estos que no los dejaron pasar. Y se van a Canadá. Ahora pasó, sí, se van a Canadá, se Y de regresan a allí Estados irán Unidos, al Polo Norte. eh, sí, entonces yo pienso que se van Es a abrir imparable, nuevas ¿no? variantes, ¿no? Igual sí, es totalmente imparable. Lo que pasó en México hace unos días también, de Terrible, estos reclusos terrible. migratorios que se encendió. Yo pienso que todo eso va a abrir una nueva variante, una nueva vertiente y bueno, ya quedaría como que de mi parte comenzar nuevamente a explicar, a estudiar, a describir, ¿no? Esta nueva realidad que está pasando, porque yo pienso que este es otro nivel. O sea, el irte de Venezuela hasta Estados Unidos por esa ruta que están tomando o que tomaron el año pasado de forma así fuerte, yo pienso que es otro nivel de migración o de desplazamiento, porque ahí se vieron cosas demasiado aterradoras, ¿no? Claro, Y no y no solo quiere decir venezolanos, o sea, también pasan colombianos, ecuatorianos, entonces cubanos, al final es, inclusive sí, haitianos, en haitianos, Miyama, claro, que o sea, viajan hasta, o sea, imagínate, navegan de su isla hasta algún país, tierra firme, y que empiece ese recorrido. O sea, es algo inédito que en la historia universal, pues no sé si sea comparable con algún otro momento
que hayan vivido al menos la gente en Europa, ¿no? Ujú. Pero caminar tantos días, y te comentaba antes de comenzar esta transmisión, pues el hecho inédito, por ejemplo, la gente de Caracas, gente que de las barriadas, pues por la misma situación ha sido empujada y de alguna forma obligada a tomar esa decisión también de salir, llegan a Estados Unidos, se encuentran con que lo reciben en Nueva York, que es una ciudad santuario, lo que se llama acá, en donde obviamente el tema de los migrantes tiene una protección y un respeto bastante importante. Pero entonces está esa relación, ¿no? Que a nivel sociológico, no sé, o antropológico, no sé cómo llamarlo, que vienes del barrio, te encuentras entonces con la salsa aquí también, te encuentras con gente que, digamos, hay un nivel socioeconómico con el cual uno puede identificarse, estamos de tú a tú, más allá del idioma, más allá del clima, que pudiera ser una barrera, pero que haya aspectos, factores con los cuales yo me puedo relacionar y que de alguna forma me recuerda a mi ciudad, ¿no? O al menos mi barrio, mi comunidad. Salvando la distancia de los Sí, edificios y la belleza que tengo atrás de todos estos rascacielos, ¿no? sí, te entiendo perfectamente, pero Caracas desde que fue creada siempre fue una ciudad cosmopolita. Ujú, La mayoría de las personas que vivían ahí, sean las que vivían en los buenos sitios o los que vivían a los alrededores, en los márgenes, siempre han tenido como que esa capacidad de adaptarse a cualquier lugar, pues. O sea, cuando tú conocías a un caraqueño, tú decías, bueno, conocí a una persona citadina, que tiene una educación distinta, que habla de otra forma, se expresa de otra forma, ellos son los primeros en recibir las marcas internacionales, todo esto, ¿no? Entonces, cuando llegan por ejemplo, a Nueva York, yo creo que no les hace mucha mella, ¿no? Ese choque ujú, cultural. Y son fáciles de adaptarse. Incluso acá también he visto personas de Caracas que la adaptación es súper rápida, porque es que o sea, el nivel de vida en Caracas era, como te digo, pues cosmopolita. Y se adaptan a cualquier situación, quieren trabajar, empiezan al otro día, empiezan otro trabajo, tienen una actitud para llegar a donde quieran llegar. O sea, por eso no hay tanto choque cultural, creo yo, ¿no? Y con otro que me decías de cómo hacemos esto de los registros con ujú. respecto al público, es bueno que se abran este tipo de espacios, ¿no? Este tipo de entrevistas para nosotros, primero, dar a conocer la verdadera realidad del exilio en Venezuela y segundo, que la gente se entere de que hay cosas por leer, hay cosas por saber, hay miles de personas escribiendo sobre migración venezolana ahorita, en España, en México, en Venezuela también, eh, acá en Perú. Entonces, yo creo que este tipo de espacios, este tipo de entrevistas, son buenas, ¿no? Para hacer llegar la información. Hoy estoy conversando con César Zaval, escritor y también sociólogo. Está presentando su más reciente publicación, está presentándola, en donde pueden conseguir esos poemas dedicados precisamente a lo que él ha llamado la anatomía de la frustración en las migraciones. César, yo sé que tú el tema de los coach y del tema del coaching tienes allí pues un punto muy particular, pero inevitablemente el tema de las conferencias también te hace sentir o te da esa cercanía con el público, ¿no? ¿Has pensado entonces, y no quiero dejar por fuera ese planteamiento que te había comentado anteriormente, de tener ese encuentro en espacios donde la gente se sienta acompañada, identificada, no sé si al menos consolada, pero donde puedan intercambiar y no a manera de mentor, ni darle esa connotación de coaching, ¿verdad? Pero sí que se identifica la gente que ha pasado por este proceso. Sí, pues este proyecto de las conferencias yo lo escribí desde el 2018. Ujú, Y si te pones a leer lo que es el proyecto como tal, hay pues como una serie de interacciones con el público, porque yo me imagino que si yo empiezo a dictar las conferencias, es para que haya interacción con el público, porque el público va a ser netamente venezolano y va a ser público desplazado, va a ser ujú, público que ha migrado. Entonces, todas las cosas que se van a plasmar en la conferencia
quizás ellos se van a sentir identificados. No lo voy a hacer de forma de coaching o de mentor emocional Ujú. como lo han hecho estos coaching que hablaron en el 2018, pero sí de una forma eh, como de una clase magistral para que ellos puedan entender, pues, y le puedan explicar a sus hijos, a sus familiares, todo este registro histórico que estamos haciendo. ¿Has pensado en algún momento regresar a Venezuela o ya sembraste esas raíces en Perú, definitivamente? No, yo siempre lo digo y no, siempre pienso en regresar. O sea, el fantasma del regreso. Hay un poema que dice, el fantasma del regreso siempre está presente. Ujú. ¿Y cómo ves ese fantasma Entonces, al día de hoy? no, al día de hoy está súper, súper apagado, totalmente. O sea, sí, la situación, a pesar de que el capitalismo ha entrado, se ha inyectado dinero, eh, están llegando nuevamente las marcas, hay nuevos malls, hay nuevos negocios, pero igual la situación social está en declive, ¿no? Ujú, Entonces, eso para mí es lo que prima, ¿no? Que un país primero tenga sus servicios sociales a tope, ujú. salud, educación, eh, que haya pues investigación científica y ya después lo demás, bueno, que venga solo, ¿no? Pero en este momento Venezuela sí se está arreglando, ¿no? En el sentido económico, en el Ujú. sentido de que están inyectando capital, pero a nivel político, a nivel social, estamos en un nivel súper bajo. Ahora, para ti, y para ir finalizando, ¿qué crees que hemos aprendido de la migración? Uy, de la migración, yo pienso lo principal es, oye, el amor al trabajo. Nosotros solamente podremos salir de nuestro hoyo trabajando por nuestro país. O sea, ya no importa si trabaja, o sea, mucha gente está afuera, pero esa gente está trabajando por sus familias que están allá. Entonces, yo creo que si en algún momento se da esta connotación del regreso, de la gente que va a regresar, yo creo que la gente ya regresa con una mentalidad distinta, ¿no? De trabajar, de ponerle, porque cuando estábamos allá como que teníamos muchas cosas, entre comillas, fáciles, y cuando salimos nos dimos cuenta de que los países por acá afuera se han desarrollado en una forma mínima, pero se han desarrollado porque hay un amor al trabajo. O sea, Ujú. hay que trabajar para pagar ciertas cosas, sí, es verdad. Y yo creo que esa cultura laboral nos hace falta aparte de ya dejar a un lado lo que es la prepotencia, de creernos los mejores, yo creo que ha sido como quien dice un balde, ¿no? De humildad para aprender y llegar con unas nociones de valores, de principios a nuestro país nuevamente. Yo sé que no eres coach, y no creo que te Pero interese el sueno área. como coach. Sí, sí, sí. Pero al día de hoy, ¿cómo, visualizas o reflexionas acerca de la gente que quiere salir, que quiere emigrar? De la gente que Independien quiere in irse, Independientemente de cualquier país que diga: "Oye, quiero migrar a Estados Unidos, quiero ir a Perú, a Chile". ¿Cuál es tu posición en los actuales momentos acerca de ese tema? Como sociólogo, bueno, por supuesto, ¿no? eh, claro, la realidad migratoria es meramente individual. Hay gente que quizás quiere emigrar porque quiere estudiar en otro país, prepararse y devolverse. Eso pasa, ¿no? Y ha pasado y va a seguir pasando. Pero hay gente que tiene tiene la necesidad económica, tiene la necesidad política, tiene la necesidad social de salir del país. Y eso no hay que reprocharlo en ningún momento. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué no te quedas luchando por tu país? Pero es que nadie sabe la realidad individual del migrante. Nadie la conoce, solamente el propio migrante. Entonces, si alguien decide salir, es por algo. Ahora, hay vertientes donde salen, por ejemplo, salen personas que no tienen ningún objetivo al salir, Ujú, salen delincuentes, ujú, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, el ciudadano común, el ciudadano de bien, el buen ciudadano, quiere salir porque quiere, pues quiere tener una buena calidad de vida, como dices tú, quiere tener dinero en su bolsillo, quiere tener comida en su mesa, quiere adaptarse socialmente a nuevas realidades
y aparte de eso quiere tener seguridad, quiere tener seguridad política, seguridad jurídica. Entonces no es reprochable de que la gente quiere salir, de que Ujú. la gente quiera salir de su país, ¿no? Independientemente de lo que está pasando en Venezuela, digo de otros países también. Así Quizás es. tienen pues todas sus razones meramente individuales. Ya para finalizar, ¿qué has abrazado de Perú? ¿Qué crees tú que te identifica en estos momentos como, bueno, no como un ciudadano, sino como un venezolano que vive allá? No sé si ya eres ciudadano, pero ¿qué has abrazado y qué te identifica como peruano, pues, venezolano peruano en estos momentos? Su comida, eso es lo que más Ajá. abrazado en realidad. Tu familia Sí, pues te ve distinto ahora, me imagino. sí, su cultura gastronómica es brutal, o Ujú, sea, es súper inmensa y creo que ellos a partir de ahí y de su turismo, ujú, ellos han logrado pues como que avanzar, ¿no? Y traer inversionistas para que estas cosas que tienen, que son mínimas, que son básicas, se desarrollen y puedan aumentar, ¿no? Su Producto Interno Bruto. Creo que es lo que más he abrazado de acá. Eh, He intentado también inmiscuirme en lo que es el sistema cultural. Pertenezco a la red de escritores de esta ciudad donde estoy viviendo. Hay ciertos círculos que son bien cerrados con los extranjeros, pero ujú, nada, pues con el trabajo, yo pienso que con el trabajo, con la disciplina, tú puedes lograr entrar ahí y hacer vida cultural, ¿no? Eh, ¿Qué más he abrazado? Bueno, ya pues como que la rutina laboral, la tranquilidad, la seguridad. Entonces son cosas que son súper, súper, súper básicas, pero ujú, que a la vez te dan una tranquilidad mental que en Venezuela quizás no pudiste conseguir, ¿no? Y ujú. bueno, eso. Qué bien. César, quiero agradecerte la oportunidad de conversar contigo, de tenerte acá en el espacio y bueno, que sigan cosechando esos éxitos, pero sobre todo que sigas registrando, pues con la palabra escrita, todo lo que estamos viviendo y qué bueno que no solamente te centras en el tema Venezuela, sino que bueno, viviendo esa experiencia desde Perú, la gente puede tener un poco más de visión y que no sea solamente con lo visceral, ¿verdad? Que a veces ya lo vemos a diario en las noticias, sino que interpretar desde, bueno, no sé, la palabra onírica y todo eso que significa, pues la poesía que es arte, que, bueno, que es sublime, es la belleza, la gente pueda tener un poco de sosiego y pueda tener un poco de, bueno, de un bálsamo de vida ahí en la palabra. Así que te agradezco la presencia en el día de hoy. No, muchas gracias a ti por el espacio. Creo que es importante que se sigan abriendo este tipo de espacios para poder presentar, ¿no? Para poder presentar lo que estamos haciendo. Eh, Aquí dejando a un lado lo que es el yo, el egocentrismo, creo que es importante más la obra que la persona, porque es la obra la que se va a mantener en el tiempo con un registro histórico para que las futuras generaciones puedan entender, en mi caso, de forma poética, lo que nos pasó durante, o lo que nos está pasando durante todo este tiempo. Así Te es. agradezco firmemente y nada, te felicito por tu programa y que sigan yendo muy buenos invitados. No, gracias a ti. Y bueno, de esta forma finalizamos este nuevo episodio de Entérate a través de frecuenciaglobal.com. También recordemos que se encuentra en la dirección general el doctor José Manuel Rizo y en el control técnico Christopher García, en la edición, el montaje, colocando buena música. Les recomiendo que visiten frecuenciaglobal.com. Es a uno la música, así que se conectan con otro nivel también y otra frecuencia emocional para darle vida también y llenar el alma con buena música. Les invito para que se suscriban a este canal, canal Bien Enterado. Yo soy Darwin Serpa. Les invito para que mantengamos la comunicación en mis redes sociales, @Darwin Serpa. Y les recuerdo que César Zavala es escritor y sociólogo y también sus redes sociales, por supuesto, para que lo sigan allí y tengan la oportunidad de interactuar. Si quieren conocer mucho más de su libro, está allí en la cuenta de Instagram, es el libro Diáspora, libro Diáspora. Así que será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Chao.